Me senté en silencio en la mesa mientras escuchaba a mi suegra, doña Carmen, hablar con ese tono que siempre me helaba la sangre. El comedor de su piso en Valencia, normalmente un espacio acogedor con sus muebles antiguos, y la luz cálida que entraba por los grandes ventanales, se había convertido en un campo de batalla, donde yo siempre salía perdiendo. La comida del domingo, esa tradición sagrada en España, era ahora un ritual de humillación que debía soportar por amor a mi marido Alejandro. Los billetes cuestan 3,000 euros cada uno, dijo ella, mirándome fijamente mientras cortaba su tortilla de patatas con precisión quirúrgica. Si no puedes pagar, entonces quédate en casa, bruja inútil. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Alrededor de la mesa, el silencio era tan denso que podía cortarse. Mi cuñada Lucía bajó la mirada hacia su plato, evitando cualquier contacto visual. Su marido Rafael fingió estar absorto en su teléfono, y Alejandro, mi propio esposo, simplemente tomó otro sorbo de su Rioja, como si no hubiera escuchado el insulto dirigido a su mujer. Respiré profundamente, contando hasta 10 en mi mente. El viaje familiar a Tenerife para Semana Santa era importante para todos, especialmente para celebrar el 70 cumpleaños de don Francisco, mi suegro. Pero la forma en que Carmen lo planteaba, parecía que yo era la única que no podía permitirse el lujo, la carga económica que arrastraba a la familia. Carmen, por favor, murmuró don Francisco desde el extremo de la mesa. Su voz, debilitada por los años y la enfermedad, apenas tenía autoridad frente a su esposa. Que solo digo la verdad, respondió ella, sirviéndose más ensalada. Todos sabemos que María no gana lo suficiente con ese trabajito suyo de diseñadora. Si quiere formar parte de esta familia, debe contribuir como todos. Apreté los cubiertos con fuerza, sintiendo como mis nudillos se ponían blancos. Mi trabajito había pagado la carrera de medicina de Alejandro durante nuestros primeros años juntos. Mi trabajito mantenía nuestro apartamento en el centro de Valencia. Mi trabajito me había permitido construir una pequeña pero respetable clientela de empresas locales que confiaban en mis diseños. Pagaré mi billete, doña Carmen, dije finalmente, manteniendo mi voz tan estable como pude, como siempre lo he hecho. Ella soltó una risa despectiva. ¿Con qué? Con esos dibujos que haces en el ordenador. Por favor, María, todos sabemos que Alejandro tendrá que cubrir tus gastos como siempre. Sentí el calor subir a mis mejillas. Bajo la mesa, mis manos temblaban ligeramente, 5 años de matrimonio, y seguía tratándome como una intrusa, como si mi origen en un pequeño pueblo de Andalucía me hiciera menos digna de su hijo valenciano. Mamá, ya basta, intervino finalmente Alejandro, pero con un tono tan suave que sonaba más a súplica que a defensa. Solo digo lo que todos pensamos, continuó ella implacable. Si tu padre y yo no os hubiéramos ayudado con la entrada del piso, estaríais viviendo en un cuchitril. Y ahora quiere venir a Tenerife a un hotel de 5 estrellas. Jameya, tragué la humillación como había hecho tantas veces antes. Cada comida dominical era igual. Pequeños alfileres clavados en mi orgullo, en mi independencia, en mi valor como persona. Carmen nunca había aceptado que su hijo, el brillante médico del Hospital La Fe, se casara con una chica sin apellidos importantes, sin fortuna familiar, sin conexiones en la alta sociedad valenciana. Lo que ella no sabía era que yo tenía mis propios recursos, que mi estudio de diseño había comenzado a prosperar el último año, que tenía mis propias cuentas, mis propios ahorros, mi propia dignidad intacta, a pesar de sus intentos por quebrarla. La paella está deliciosa, don Francisco, dije cambiando de tema deliberadamente. Es la receta de su madre. El anciano sonrió agradecido por mi intento de aliviar la tensión. Sí, de mi madre de Cullera. Ella siempre decía que el secreto está en el fumet de pescado. Carmen resopló claramente molesta por perder el control de la conversación. Durante los siguientes minutos, logré mantener una charla sobre recetas tradicionales valencianas con mi suegro, mientras ella masticaba su comida con evidente disgusto. Pero el daño ya estaba hecho. Las miradas de lástima de Lucía, la incomodidad de Rafael, la cobardía de Alejandro, todo se acumulaba en mi interior como una presión que algún día tendría que estallar. Por ahora, sin embargo, mantendría mi compostura, no les daría la satisfacción de verme quebrada. Al terminar la comida, ayudé a recoger los platos como siempre hacía, ignorando los comentarios de Carmen sobre cómo colocaba las tazas de café o la forma incorrecta en que doblaba las servilletas. En mi cabeza repasaba mentalmente el estado de mis cuentas, calculando exactamente cuánto podía permitirme gastar en ese viaje sin comprometer mi independencia financiera, porque esa era mi pequeña victoria diaria, no necesitar nada de ellos,
mantener mi libertad económica como un escudo contra sus ataques. Poco sabía Carmen que su intento de humillarme pronto se volvería contra ella, y yo no sería la que quedaría en evidencia cuando llegara ese momento. No había pasado ni una hora desde aquel tenso almuerzo, cuando mi móvil vibró sobre la mesa del salón. Alejandro y yo habíamos regresado a nuestro apartamento en el barrio del Carmen, en pleno centro histórico de Valencia. Él se había encerrado en el estudio para revisar unos informes médicos, su forma habitual de evitar cualquier conversación incómoda después de visitar a sus padres. La pantalla se iluminó con una notificación que me dejó sin aliento. Cargo en tarjeta 6.000 oro, Iberia, 2 billetes, clase business. Mi corazón dio un vuelco mientras releía el mensaje una y otra vez, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Alguien había usado mi tarjeta para comprar 2 billetes de avión por exactamente la cantidad que mi suegra había mencionado durante la comida. Con las manos temblorosas, desbloqueé el teléfono y abrí la aplicación de mi banco. Ahí estaba en negro sobre blanco, una transacción reciente por valor de 6,000 euros, para 2 billetes en clase business de Valencia a Tenerife, con los nombres de Carmen y Francisco como pasajeros. La sangre me hervía en las venas, mientras las piezas encajaban en mi cabeza. Alejandro, grité, incapaz de contener mi rabia. No hubo respuesta desde el estudio. Me levanté del sofá y caminé hasta allí, abriendo la puerta sin llamar. Mi marido levantó la vista de su ordenador con expresión de sorpresa. ¿Qué pasa?, preguntó quitándose las gafas de lectura. Le mostré la pantalla de mi teléfono. Esto pasa. Alguien ha usado mi tarjeta para comprar billetes de avión para tus padres. 6,000 euros, Alejandro. 6,000 euros sin mi permiso. Su rostro palideció, pero lo que me destrozó fue no ver sorpresa genuina en sus ojos, solo miedo a ser descubierto. María, yo puedo explicarlo, balbuceó levantándose de la silla. ¿Tú lo sabías?, pregunté retrocediendo un paso. Tú diste mis datos, bajo la mirada, confirmando mis sospechas sin necesidad de palabras. La traición me golpeó como una bofetada física. Mi propio marido, la persona que había jurado protegerme, había conspirado con su madre para robarme. Mamá dijo que sería más fácil así, murmuró, que tú nunca te enterarías porque la tarjeta está vinculada a nuestra cuenta conjunta. El dinero iba a salir de mis ingresos de todos modos, pero ella quería que pareciera que los billetes los pagabas tú para que todos vieran que también contribuyes a los gastos familiares. Que yo contribuyo. La indignación me ahogaba. ¿Y quién paga la mitad de la hipoteca de este piso? ¿Quién pagó tu especialidad mientras hacías el MIR cobrando una miseria? ¿Quién ha estado aguantando insultos y humillaciones durante 5 años sin rechistar? Alejandro intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerlo. Sin decir palabra, volví al salón y me senté en el sofá con el teléfono aún en la mano. Respiré hondo, intentando calmarme lo suficiente para pensar con claridad. Luego abrí de nuevo la aplicación bancaria, y con determinación pulsé cancelar transacción seguido de denunciar uso fraudulento. María, no hagas eso. Alejandro había aparecido en el umbral de la puerta. Por favor, piensa en lo que dirá mi madre. Me importa un comino lo que diga tu madre, respondí sin levantar la vista. Esto es robo, Alejandro. Robo y fraude. Completé el proceso de cancelación y luego procedí a cambiar todas mis contraseñas, la del banco, la del correo electrónico, la de las redes sociales, todo. También desvinculé mi tarjeta de la cuenta conjunta que compartía con Alejandro. La rabia me daba una claridad mental que no había sentido en mucho tiempo. ¿Te das cuenta de que podrían detenerla por esto?, dije finalmente, mirándole a los ojos. Usar los datos bancarios de otra persona sin su consentimiento es un delito. Podría ir a la policía ahora mismo. No lo harías, respondió él, pero su voz sonaba insegura. ¿Estás dispuesto a apostar por ello? Le sostuve la mirada. Después de lo que acabas de hacer, ¿crees que conoces de lo que soy capaz? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada de doña Carmen. Por supuesto, ya había recibido la notificación de cancelación. Dejé que sonara, observando cómo el nombre parpadeaba en la pantalla. Alejandro miraba alternativamente al teléfono y a mí, claramente en pánico. Deberías contestar, dije con una calma que no sentía. Tu madre querrá saber por qué sus billetes han desaparecido. María, por favor, suplicó. Hablemos de esto, encontremos una solución que no destruya a la familia. Familia, solté una risa amarga. ¿Qué familia, Alejandro? La que me llama bruja inútil, la que me humilla cada domingo, la que ahora intenta robarme. El teléfono dejó de sonar solo para volver a empezar inmediatamente. Esta vez era el número de Lucía, mi cuñada. Parece que Carmen estaba movilizando a las tropas. Vas a tener que elegir, Alejandro, dije mientras rechazaba también esa llamada. O estás con ellos, o estás conmigo. No hay término medio después de esto. Me levanté y fui hasta nuestro dormitorio.
Abrí el armario y saqué una pequeña maleta. No tenía claro qué iba a hacer o a dónde iría, pero necesitaba salir de allí, alejarme de la traición, respirar aire que no estuviera contaminado por las mentiras. Mientras metía algo de ropa en la maleta, escuché a Alejandro hablar por teléfono en el salón. No necesitaba oír sus palabras para saber que estaba intentando apaciguar a su madre, probablemente prometiéndole que arreglaría la situación, que me convencería para pagar los billetes o, peor aún, que usaría su propio dinero para comprarlos nuevamente. Lo que ninguno de ellos sabía era que este incidente había sido la gota que colmaba el vaso. Años de pequeñas humillaciones, de comentarios hirientes, de sentirme una extraña en mi propia vida. Todo había estado acumulándose en mi interior, y ahora la presa se había roto. Ya no había vuelta atrás. Cuando terminé de hacer la maleta, volví al salón. Alejandro había terminado su llamada, y estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. ¿Te vas?, preguntó levantando la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos. Necesito pensar, respondí. No puedo hacerlo aquí. ¿A dónde irás? No lo sé todavía. Te lo haré saber cuando lo decida. Tomé mi bolso y las llaves. Antes de salir, me giré una última vez hacia él. Dile a tu madre que si intenta usar mis datos bancarios de nuevo, iré directamente a la policía. Y esta vez no es una amenaza vacía. Salí del apartamento sin mirar atrás, con el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí, como un punto final a una etapa de mi vida. En el ascensor mientras bajaba hacia la calle, sentí una mezcla de miedo y liberación. Había recuperado el control sobre mi dinero, pero aún quedaba mucho por resolver y sabía que lo peor estaba por venir. La Plaza de la Virgen estaba llena de turistas aquella tarde de primavera. Me senté en un banco frente a la fuente del Turia, observando cómo el agua brotaba de las estatuas que representaban las acequias de Valencia. El sonido del agua me tranquilizaba mientras intentaba poner orden en mis pensamientos. No había ido muy lejos, apenas unas calles desde nuestro apartamento. No tenía un plan claro, solo la certeza de que no podía volver a casa. No esa noche, al menos. Saqué mi teléfono, 15 llamadas perdidas de Alejandro, 7 de Carmen, 3 de Lucía. Lo silencié y lo guardé de nuevo en el bolso. Una pareja de ancianos se sentó en el banco contiguo al mío. Hablaban en valenciano, riendo y compartiendo una bolsa de almendras garrapiñadas. Me recordaron a mis propios abuelos en Jaén, a la vida sencilla que había dejado atrás cuando vine a Valencia a estudiar diseño, cuando conocí a Alejandro en aquella fiesta universitaria, y me deslumbré con su sonrisa y sus promesas. ¿Dónde se había perdido aquel Alejandro? ¿En qué momento había dejado que su madre se interpusiera entre nosotros hasta el punto de traicionarme por complacerla? La pregunta me dolía más que la propia traición. El sol comenzaba a ponerse tiñendo las piedras doradas de la catedral y la basílica con un resplandor rojizo. Pronto sería de noche y necesitaba encontrar un lugar donde quedarme. Pensé en llamar a Sara, mi mejor amiga desde la universidad, pero recordé que estaba de viaje en Madrid. No quería molestar a mis compañeros del estudio de diseño con problemas personales. Finalmente tomé una decisión. Abrí la aplicación de hoteles en mi teléfono y reservé una habitación en el Hotel Venecia, a pocas calles de donde me encontraba. No era lujoso, pero estaba limpio y lo más importante, nadie pensaría en buscarme allí. Mientras caminaba hacia el hotel con mi pequeña maleta, sentía una extraña calma, como si esta crisis hubiera estado gestándose durante tanto tiempo que su llegada fuera casi un alivio. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien, que podía soportar el desprecio de Carmen, la cobardía de Alejandro, la tensión constante de las comidas familiares. El recepcionista del hotel, un hombre mayor con bigote canoso, me miró con curiosidad cuando registré solo mi nombre. ¿Viene sola, señora?, preguntó mientras me entregaba la llave. Sí, necesito un espacio para trabajar, mentí con una sonrisa forzada. Mi casa está en obras. Me asignó una habitación en el tercer piso con vistas a una pequeña plaza. Era modesta, pero acogedora, con una cama doble, un escritorio junto a la ventana y un baño sencillo. Dejé la maleta sobre la cama y me senté en el pequeño sillón junto a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto de Alejandro. Por favor, dime dónde estás. Estoy preocupado. ¿Podemos arreglar esto? Dudé antes de responder. Parte de mí quería castigarlo con el silencio, hacer que se preocupara, como yo me había preocupado al ver aquel cargo en mi tarjeta. Pero otra parte, quizás la más sensata, sabía que desaparecer sin dar señales de vida solo empeoraría las cosas. Estoy bien, escribí finalmente. Necesito tiempo para pensar. No me busques. Su respuesta llegó casi instantáneamente. Mi madre está furiosa. Dice que vas a destruir a la familia. Por favor, vuelve a casa y hablemos. Sentí que la rabia volvía a apoderarse de mí. Su madre estaba furiosa después de intentar robarme. La audacia de aquella mujer no tenía límites. Tu madre intentó usar mi tarjeta sin mi permiso. Respondí, eso es un delito.
Quedé gracias de que solo he cancelado la transacción. No esperé su respuesta. Apagué el teléfono completamente y me tumbé en la cama, sintiendo todo el cansancio emocional del día caer sobre mí como una losa. Cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. En su lugar, recuerdos de los últimos 5 años desfilaban por mi mente como una película triste. Recordé la primera vez que Alejandro me llevó a conocer a sus padres. En su elegante piso del ensanche, Carmen me había examinado de arriba a abajo, preguntando por mi familia con un interés que enmascaraba apenas su desdén al descubrir que mi padre era maestro de escuela y mi madre enfermera. Recordé cómo en nuestra boda había insistido en controlar cada detalle desde el menú hasta la lista de invitados, reduciendo la presencia de mi familia a lo mínimo aceptable. Recordé los comentarios constantes sobre mi acento andaluz, sobre mi forma de vestir, sobre mi profesión poco seria, y recordé a Alejandro, siempre atrapado en medio, siempre buscando la paz a cualquier precio, incluso si ese precio era mi dignidad. ¿Cuántas veces le había pedido que me defendiera? ¿Cuántas veces me había prometido hablar con su madre, poner límites, protegerme de sus ataques, promesas que siempre quedaban en nada? El ruido de unas campanas cercanas me sacó de mis pensamientos. Las 9 de la noche, mi estómago gruñó, recordándome que apenas había probado bocado durante la tensa comida familiar. Me incorporé y decidí salir a buscar algo para cenar. Las calles del centro histórico estaban animadas, llenas de turistas y locales disfrutando de la suave noche primaveral. Encontré una pequeña taberna en una callejuela cerca del hotel. Pedí una ración de patatas bravas, pan con tomate y un vaso de vino tinto. Mientras comía sola en una mesa junto a la ventana, me sentí extrañamente en paz. Por primera vez en mucho tiempo no tenía que preocuparme por decir lo correcto, por usar los cubiertos de la manera adecuada, por medir cada palabra para no provocar la desaprobación de Carmen. Estaba sola, pero era una soledad liberadora. Mi teléfono seguía apagado en mi bolso, y decidí dejarlo así por el resto de la noche. Mañana sería otro día. Mañana tendría que enfrentarme a las consecuencias de mi pequeño acto de rebeldía, pero por esta noche me permitiría este respiro. Después de cenar, volví al hotel dando un paseo. Valencia de noche tenía un encanto especial con sus monumentos iluminados y sus plazas llenas de vida. Pensé en lo mucho que amaba esta ciudad a pesar de todo, en cómo se había convertido en mi hogar durante los últimos 10 años. En la habitación del hotel me preparé para dormir con los pocos efectos personales que había metido en la maleta. Mientras me cepillaba los dientes, observé mi reflejo en el espejo del baño. Tenía ojeras y mi expresión era de cansancio, pero también había algo diferente en mis ojos, una determinación que no había visto en mucho tiempo. Me acosté sabiendo que fuera cual fuera el camino que eligiera a partir de ahora, ya no sería el de la sumisión silenciosa. Carmen había cruzado una línea y Alejandro con ella. Ahora me tocaba a mí decidir si nuestro matrimonio tenía alguna posibilidad de salvarse, o si era hora de empezar una nueva vida lejos de los Martínez Ferrer y su tóxica dinámica familiar. Con ese pensamiento me quedé dormida, arrullada por los sonidos distantes de la ciudad y por la extraña sensación de estar por primera vez en mucho tiempo realmente despierta. Me despertaron unos golpes en la puerta de la habitación, fuertes, insistentes, nada que ver con el discreto toque del personal del hotel. Mi corazón se aceleró mientras miraba el reloj digital en la mesita de noche. Las 7:30 de la mañana. ¿Quién podría ser a esta hora? ¿Quién es? Pregunté acercándome a la puerta sin abrirla. María, soy yo. Abre, por favor. La voz de mi padre me dejó paralizada. Antonio Rodríguez, maestro jubilado de un pequeño pueblo de Jaén, estaba al otro lado de la puerta de mi habitación de hotel en Valencia. Abrí con manos temblorosas. Allí estaba él con su rostro curtido por el sol andaluz, el cabello completamente blanco, y esos ojos oscuros que siempre parecían ver más allá de las apariencias. Vestía una camisa sencilla y pantalones de algodón como si hubiera salido de casa con prisa. Papá, fue lo único que pude decir antes de que las lágrimas comenzaran a brotar. Me abrazó con fuerza, con ese abrazo protector que recordaba de mi infancia cuando una caída de bicicleta o una pelea en el colegio parecía el fin del mundo. Mi niña, murmuró contra mi cabello. ¿Qué te han hecho? Lo hice pasar y cerré la puerta. La habitación que la noche anterior me había parecido acogedora, ahora se sentía pequeña con la presencia de mi padre. Se sentó en el único sillón mientras yo me acomodaba en el borde de la cama. ¿Cómo me has encontrado?, pregunté secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Tu amiga Sara me llamó anoche. Dijo que había recibido un mensaje tuyo muy extraño, que necesitabas un lugar donde quedarte. Le preocupó no poder ayudarte porque estaba en Madrid, así que contactó conmigo. Hizo una pausa. Cuando no contestaste a mis llamadas, me preocupé. Tomé el primer ave de esta mañana desde Córdoba. Pero ¿cómo supiste que estaba en este hotel? Mi padre sonrió levemente. Sara mencionó que solías hablar de este sitio, que te gustaba por estar cerca de la catedral. Fue una corazonada.
típico de mi padre. Siempre había tenido esa capacidad para encontrarme, para saber dónde estaba cuando me escondía después de una rabieta infantil o cuando ya adolescente me escapaba para ver a algún chico que él no aprobaba. ¿Me vas a contar qué ha pasado?, preguntó su voz suave pero firme. Es Alejandro. ¿Te ha hecho daño? La pregunta desató lo que había estado conteniendo, como un dique que se rompe. Las palabras comenzaron a fluir. La humillación constante de Carmen, los billetes de avión, la traición de Alejandro. Le conté todo desde el principio, incluso cosas que nunca había compartido con nadie por vergüenza o por un malentendido sentido de lealtad hacia mi matrimonio. Mi padre escuchó en silencio, su expresión cambiando de la preocupación a la indignación y finalmente a una calma que reconocí como peligrosa. Antonio Rodríguez no era un hombre violento, pero tenía un fuerte sentido de la justicia y una dignidad innegociable que había inculcado en sus hijos. Esa mujer ha intentado robarte, dijo finalmente, su acento andaluz haciéndose más pronunciado con la emoción, y tu marido lo ha permitido. Alejandro dice que fue idea de ella, que él solo. No lo defiendas, María, me interrumpió suavemente. Un hombre que permite que su madre trate así a su esposa no merece llamarse hombre. Las palabras de mi padre me golpearon con su verdad simple y directa. Durante años había justificado el comportamiento de Alejandro. Había buscado excusas para su falta de carácter frente a su madre, pero escucharlo de labios de mi padre, un hombre que había defendido a mi madre y a sus hijos contra viento y marea durante toda su vida, me hizo ver la situación con claridad por primera vez. ¿Qué debo hacer, papá?, pregunté, sintiéndome de nuevo como una niña perdida. Eso solo tú puedes decidirlo, respondió levantándose para sentarse junto a mí en la cama. Pero pase lo que pase, no estás sola. Tu madre y yo estamos aquí siempre. Me rodeó con un brazo y yo apoyé la cabeza en su hombro, dejando que el familiar aroma a tabaco de pipa y loción de afeitar me transportara a tiempos más sencillos. Durante unos minutos, simplemente nos quedamos así en silencio. El timbre de mi teléfono que había vuelto a encender esa mañana rompió el momento. Era Alejandro. ¿Quieres contestar?, preguntó mi padre. Asentí tomando el teléfono. Sí, María, gracias a Dios. La voz de Alejandro sonaba aliviada. ¿Dónde estás? He estado preocupadísimo. Estoy bien, respondí mirando a Minint, mi padre. No estoy sola. ¿Qué quieres decir? ¿Con quién estás? Mi padre está conmigo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar la expresión de Alejandro, su mente calculando las implicaciones de esta nueva situación. Tu padre ha venido desde Jaén, sí, y lo sabe todo, Alejandro, todo. Otro silencio más largo esta vez. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido la arrogancia habitual que adoptaba en nuestras discusiones. María, por favor, vuelve a casa. Podemos hablar, solucionar esto. Miré a mi padre, que observaba atentamente mi expresión. Sentí una nueva determinación crecer dentro de mí. Hablaremos, dije finalmente, pero no en casa, y no será solo contigo. ¿Qué quieres decir? Quiero hablar con toda tu familia. Tú, tus padres, Lucía, Rafael, todo. Si vamos a resolver esto, será con todas las cartas sobre la mesa. María, no creo que sea buena idea involucrar a toda la familia en nuestros problemas. No son solo nuestros problemas, Alejandro. Tu madre me ha humillado durante años con el beneplácito de todos vosotros, y ahora ha intentado robarme. Esto va más allá de una simple discusión de matrimonio. Mi padre asintió en silencio, aprobando mi postura. Mi padre y yo estaremos en el Café Alameda a las 12 por Cel, continué. Si quieres hablar, ya sabes dónde encontrarnos. Colgué antes de que pudiera responder. Me sentía ligera, como si un peso que había cargado durante años se hubiera aliviado. Mi padre me sonrió con orgullo. Estoy orgulloso de ti, hija, dijo apretando mi mano. Siempre lo he estado, pero hoy especialmente. Nos abrazamos de nuevo, y por primera vez desde 19 que había descubierto el cargo en mi tarjeta, sentí que no estaba sola en esta batalla. Mi padre, con su sencilla dignidad y su inquebrantable sentido del honor, era el aliado que necesitaba para enfrentarme a los Martínez Ferrer. Vamos a desayunar, propuso poniéndose en pie. Necesitamos fuerzas para lo que viene. Asentí agradecida por su presencia, por su fortaleza, por ser el faro que siempre me guiaba de vuelta a mí misma cuando me perdía. Mientras nos preparábamos para salir, sabía que la verdadera batalla estaba por comenzar, pero ya no tenía miedo. Con mi padre a mi lado, estaba lista para enfrentarme a Carmen y a todos los que habían permitido sus abusos durante tanto tiempo. El Café Alameda estaba casi vacío a mediodía de un lunes. Elegí una mesa en la terraza cubierta, lo suficientemente privada para nuestra conversación, pero pública para evitar escenas desagradables. Mi padre se sentó frente a mí, sereno y con esa dignidad tranquila que siempre le había caracterizado. Pedimos 2 cafés mientras esperábamos. ¿Crees que vendrán todos?, preguntó mi padre observando la avenida con sus plátanos de sombra mecidos por la suave brisa primaveral. No lo sé, respondí sinceramente.
Alejandro vendrá seguro. En cuanto a Carmen, me encogí de hombros. Su orgullo podría más que su curiosidad, pero me equivocaba. A las 12:05 a toda la familia Martínez Ferrer aproximarse por la avenida. Alejandro iba a la cabeza con expresión tensa. Detrás Carmen y Francisco, ella con su habitual conjunto impecable y gesto de desdén, él apoyado en un bastón, pareciendo más frágil de lo que recordaba. Cerraban la comitiva Lucía y Rafael, ambos con expresión incómoda, como quien acude a un funeral no deseado. Mi padre se enderezó ligeramente en su silla. No dijo nada, pero pude sentir cómo se preparaba para la batalla que estaba por venir. María, dijo Alejandro al llegar a nuestra mesa. Luego, dirigiéndose a mi padre con una mezcla de respeto y temor: don Antonio, no esperábamos verle por Valencia. Hay circunstancias que exigen la presencia de un padre, respondió él levantándose para saludar. Por favor, siéntense todos. Hubo un momento de duda, como si la familia Martínez Ferrer no estuviera segura de querer someterse a esta situación. Finalmente, Alejandro tomó la iniciativa y se sentó a mi lado. Los demás le siguieron ocupando las sillas restantes. Un camarero se acercó y todos pidieron bebidas, creando una pausa artificial en la tensión. Carmen fue la primera en romper el silencio una vez que el camarero se alejó. No entiendo qué hacemos todos aquí, dijo mirándome fijamente. Los problemas matrimoniales se resuelven en privado, no montando un circo en público. No estamos en público, doña Carmen, respondió mi padre antes de que yo pudiera abrir la boca. Estamos en familia, y lo que ha ocurrido afecta a toda la familia. ¿Y qué ha ocurrido exactamente según usted?, preguntó ella alzando una ceja. Mi padre me miró cediéndome la palabra. Respiré hondo y miré directamente a los ojos de mi suegra. Alguien usó mis datos bancarios sin mi permiso para comprar billetes de avión. Billetes para usted y don Francisco. Carmen soltó una risa corta y seca. Y ya está. Todo este drama por un simple malentendido. No fue un malentendido, madre, intervino Alejandro sorprendiéndome. Usé la tarjeta de María sin decírselo. Fue un error. Lo hiciste porque yo te lo pedí, respondió Carmen con naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. Era lo lógico. Esta chica nunca ha contribuido a nada en esta familia. Sentí que la sangre me hervía en las venas, pero mi padre colocó su mano sobre la mía, instándome a mantener la calma. Mi hija ha contribuido más de lo que usted sabrá nunca, señora, dijo con voz pausada pero firme. Ha apoyado a su hijo durante sus estudios, ha pagado la mitad de su hogar, y ha soportado durante años un trato que ninguna persona debería tolerar. Don Francisco, que hasta entonces había permanecido en silencio, se removió incómodo en su asiento. Carmen, quizás deberíamos, tú no te metas. Francisco, le cortó ella, siempre has sido demasiado blando. Y tú demasiado dura, mamá, intervino sorprendentemente Lucía. Todos nos giramos hacia ella, atónitos por su repentina participación. Lo que le has hecho a María durante estos años, lo que le hacemos todos, no está bien. Carmen miró a su hija como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿De qué estás hablando? Sabes perfectamente de qué estoy hablando, respondió Lucía, ganando confianza a medida que hablaba. Los comentarios sobre su acento, sobre su familia, sobre su trabajo, las humillaciones en cada comida familiar y ahora esto. Solo quería que por una vez pareciera que ella aportaba algo. Se defendió Carmen, pero su voz había perdido algo de su habitual seguridad. Aportaba. Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. ¿Sabe cuánto he aportado a esta familia, doña Carmen? ¿Sabe quién pagó la especialidad de Alejandro mientras usted presumía con sus amigas de que su hijo era médico? ¿Sabe quién se encarga de que su marido tome correctamente sus medicamentos cuando ustedes están de viaje? El silencio que siguió mis palabras fue absoluto. Incluso los ruidos del café parecían haberse apagado. Yo no sabía eso, murmuró don Francisco mirándome con nuevos ojos. Hay muchas cosas que no saben, continuó mi padre. Mi hija ha callado durante años por respeto y por amor a su marido, pero hay límites que no se pueden cruzar. ¿Y qué pretenden ahora?, preguntó Carmen a la defensiva. Una disculpa pública, que me arrodille y pida perdón. Lo que quiero, dije recuperando el control de la conversación, es respeto, no amor, ni siquiera afecto, solo respeto. Y lo quiero de todos vosotros, no solo de ti, Carmen. Miré a Alejandro, a Lucía, a Rafael. Todos habéis permitido esto durante años. Alejandro bajó la mirada visiblemente avergonzado. Rafael parecía querer desaparecer. Lucía sorprendentemente asintió, reconociendo su parte de culpa. Y quiero una cosa más, añadí mirando directamente a mi suegra. Quiero que entiendas que si vuelves a intentar algo así, si vuelves a usar mis datos, mi dinero o mi nombre sin mi permiso,
Iré a la policía, y tengo todas las pruebas necesarias para presentar una denuncia por fraude. Carmen palideció. Por primera vez desde que la conocía parecía realmente asustada. No te atreverías, dijo, pero su voz carecía de convicción. Pruébame, respondí sosteniendo su mirada. Mi padre apretó mi mano con orgullo. Don Francisco tosió rompiendo la tensión. María tiene razón, dijo con una autoridad que no le había visto nunca. Lo que has hecho está mal, Carmen, y lo que le has hecho pasar durante años también. Se volvió hacia mí. Te pido disculpas. No tengo excusa por haber permitido que esto ocurriera. La sinceridad en su voz me conmovió. Asentí aceptando sus disculpas. Yo también lo siento, dijo Lucía con lágrimas en los ojos. Debía haber dicho algo antes. Rafael murmuró algo parecido, aunque sin mirarme directamente. Todos miramos a Alejandro, que parecía estar librando una batalla interna. Finalmente levantó la cabeza. Te he fallado, dijo con voz quebrada. Como marido, como compañero, como hombre, no tengo excusa. Solo puedo prometerte que esto cambiará si me das la oportunidad. Sentí una mezcla de emociones contradictorias. Parte de mí quería creerle, darle esa oportunidad. Otra parte recordaba cada promesa incumplida, cada momento en que me había dejado sola frente a su madre. El tiempo dirá si esa promesa vale algo, respondí finalmente. Todos los ojos se volvieron hacia Carmen, que se mantenía en silencio, rígida como una estatua. Don Francisco puso una mano sobre la suya. Carmen, dijo suavemente, es el momento. Mi suegra respiró hondo, como si cada palabra que iba a pronunciar le costara un esfuerzo físico. Reconozco que lo de la tarjeta fue inapropiado, dijo finalmente. No era exactamente una disculpa, pero viniendo de Carmen era un comienzo. ¿Y lo demás?, presionó mi padre. Carmen lo miró con hostilidad, pero algo en la firmeza de mi padre pareció hacerla reconsiderar. Quizás he sido demasiado exigente, concedió. Esta familia tiene ciertos estándares, y Carmen la interrumpió don Francisco con una firmeza inusual. Basta. Ella lo miró sorprendida, pero se detuvo. Hubo un momento de silencio incómodo. Quiero proponer algo, dijo finalmente don Francisco. Empezar de nuevo, todos sin rencores ni viejas heridas. Una oportunidad para conocernos realmente, para formar la familia que deberíamos haber sido desde el principio. Era una oferta tentadora, pero también peligrosa. Las viejas costumbres no cambian de la noche a la mañana. El perdón se gana, dijo mi padre como leyendo mis pensamientos. No se regala. Don Francisco asintió. Tiempo entonces y acciones, no solo palabras, tiempo y acciones. Acordé mirando a cada uno de ellos, y límites claros que todos respetaremos. Sentí que algo fundamental había cambiado en la dinámica familiar. Quizás no fuera un cambio permanente. Quizás mañana Carmen volvería a sus viejos hábitos y Alejandro a su cobardía. Pero hoy, en este momento, había conseguido algo que creía imposible: hacerme oír. La reunión en el Café Alameda terminó con un acuerdo tácito de darnos espacio. Mi padre se quedaría unos días en Valencia, alojado en mi apartamento mientras Alejandro se instalaba temporalmente en casa de sus padres. Necesitaba tiempo para pensar, para evaluar si nuestro matrimonio tenía alguna posibilidad de salvarse o si había llegado el momento de seguir caminos separados. Los días siguientes transcurrieron con una extraña calma. Mi padre y yo visitamos el mercado central por las mañanas, comprando productos frescos para cocinar juntos. Paseamos por los jardines del Turia, ese antiguo cauce del río convertido en el pulmón verde de la ciudad. Le mostré mi estudio de diseño, donde conoció a mis compañeros y vio mis trabajos recientes. Era como redescubrir Valencia a través de sus ojos, lejos de la sombra de los Martínez Ferrer. Estoy orgulloso de la vida que has construido aquí, me dijo una tarde mientras tomábamos horchata en una terraza de la Plaza de la Reina. Has conseguido mucho por ti misma. Sus palabras me reconfortaron, recordándome que mi valor no dependía de la aprobación de Carmen ni de la protección de Alejandro. Había llegado a Valencia como una joven estudiante de diseño con apenas una maleta y muchos sueños, y ahora tenía un negocio próspero, clientes que valoraban mi trabajo, una red de amigos y compañeros que me respetaban por lo que era. Alejandro llamaba cada día brevemente, sin presionar. Parecía estar dándome el espacio que había pedido. Aunque podía sentir su ansiedad creciente con cada conversación, también recibí, para mi sorpresa, un mensaje de Lucía invitándome a tomar un café. Solo nosotras dos. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Era la primera vez que nos veíamos a solas sin la presencia dominante de Carmen o la tensión familiar. Quería disculparme adecuadamente, dijo después de que nos sirvieran los cafés. He sido una cobarde durante años. Todos lo hemos sido de alguna manera, respondí sorprendida.
Por mi propia generosidad es difícil enfrentarse a Carmen. Lucía asintió. Mi madre siempre ha sido intensa, pero eso no justifica cómo te hemos tratado, especialmente yo, que veía lo que estaba pasando y nunca dije nada. Hablamos durante horas, descubriendo que teníamos más en común de lo que habíamos pensado. Lucía también había sufrido bajo el control de Carmen, aunque de manera diferente. Como hija había interiorizado las expectativas imposibles de su madre, convirtiéndose en su propia carcelera. Sabes que quería ser enfermera, me confesó, pero mamá insistió en que estudiara derecho, como ella y el abuelo, dijo que ser enfermera era servir a los demás, y que los Martínez Ferrer no servían, mandaban. Sentí una punzada de tristeza por la joven que había renunciado a sus sueños para complacer a su madre. Quizás en otras circunstancias Lucía y yo podríamos haber sido aliadas en lugar de guardar silencio cómplice. Al despedirnos me abrazó con sinceridad. Pase lo que pase con Alejandro, me gustaría que siguiéramos en contacto. Me gustaría eso, respondí sorprendida por lo mucho que lo decía en serio. Esa noche, mientras cenaba con mi padre en el apartamento, recibí un mensaje de don Francisco pidiéndome que lo visitara al día siguiente, solo a él, sin Carmen. Intrigada, acepté. Lo encontré en la terraza de su piso, regando meticulosamente sus plantas. Parecía más animado que durante nuestro encuentro en el café, más parecido al hombre que recordaba de mis primeras visitas a la familia antes de que la enfermedad y la dominación de Carmen lo relegaran a un papel secundario. María me saludó con una sonrisa cálida. Gracias por venir. Me senté junto a él disfrutando de la vista de la ciudad desde aquel 8º piso en el ensanche. Quería hablar contigo a solas, dijo dejando la regadera a un lado. Sin Carmen, sin Alejandro, sin nadie más. Asentí esperando. Te debo una disculpa más profunda de la que pude ofrecer el otro día. Comenzó. He sido un cobarde durante demasiado tiempo. Permití que Carmen te tratara de una manera que no es como se trata a la familia. Don Francisco, no tiene que... Sí, tengo que hacerlo. Me interrumpió suavemente. Por mí, no por ti. Necesito decir esto. Hizo una pausa organizando sus pensamientos. Carmen no siempre fue así. La vida la ha endurecido. Perdió a su padre siendo muy joven. Tuvo que luchar por cada oportunidad en un mundo de hombres. Pero eso no justifica su comportamiento. Miró hacia el horizonte, hacia las torres del Miguelete y la catedral que se recortaban contra el cielo azul. Yo he sido parte del problema, continuó. Dejé que ella tomara todas las decisiones, que controlara a los niños, que dictara cómo debía ser nuestra familia. Fue más fácil ceder que luchar. Volvió su mirada hacia mí, y eso es exactamente lo que está haciendo Alejandro ahora. Sus palabras me golpearon por su honestidad. Nunca había visto a don Francisco con tanta claridad, con tanto reconocimiento de sus propios errores. Alejandro te ama, dijo, pero ha crecido viendo mi ejemplo. Un hombre que cede, que busca la paz a cualquier precio, incluso si ese precio es su propia dignidad o la felicidad de quienes ama. ¿Por qué me dice todo esto? Pregunté conmovida, pero confusa. Porque mereces saber la verdad antes de tomar tu decisión, respondió. Y porque quiero que sepas que pase lo que pase, tienes un aliado en mí. Tarde lo sé, demasiado tarde quizás, pero aquí estoy. Me tendió un sobre, lo abrí con curiosidad y encontré dentro un cheque por 6,000 euros, exactamente la cantidad de los billetes que Carmen había intentado cargar a mi tarjeta. Tanin, no puedo aceptar esto, dije intentando devolverle el cheque. Por favor, insistió. No es un regalo ni una compensación, es una restitución. Mi esposa intentó usar tu dinero sin permiso. Esto es simplemente devolver lo que es tuyo. Había una dignidad en su gesto que me hizo aceptar el cheque. No era el dinero lo que importaba, sino el reconocimiento del daño causado, la voluntad de repararlo. Carmen está viendo a un terapeuta, añadió sorprendiéndome. Fue condición mía para no contarle a Alejandro algunas cosas sobre su madre que podrían destruir su relación para siempre. ¿Qué cosas?, pregunté intrigada. Don Francisco sonrió tristemente. Algunas historias son mejor no contarlas, al menos no ahora. Pero quiero que sepas que Carmen está enfrentándose a sus propios demonios. No será fácil ni rápido, pero es un comienzo. Nos quedamos en silencio contemplando la ciudad. Por primera vez sentí algo parecido a la compasión por Carmen. No perdonaba sus acciones, pero empezaba a entender que detrás de cada tirano hay a menudo una historia de dolor y miedo. ¿Qué debo hacer, don Francisco?, pregunté finalmente con Alejandro. Con todo esto. No puedo decirte eso, respondió con gentileza. Solo tú puedes decidir si nuestro hijo merece otra oportunidad, si tu matrimonio puede reconstruirse sobre bases más sólidas. Hizo una pausa.
pero puedo decirte algo que aprendí demasiado tarde. La paz que se consigue a costa de tu dignidad no es paz, es rendición y nadie merece vivir así. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante años había cedido, había agachado la cabeza, había buscado la aprobación de una familia que nunca me vería como suficiente. Había confundido el silencio con la fortaleza, la resignación con la paciencia. Cuando regresé al apartamento esa tarde, encontré a mi padre preparando una tortilla de patatas, el aroma a aceite de oliva y cebolla pochada, llenando la cocina. ¿Cómo ha ido?, preguntó sin dejar de remover la mezcla de huevo. Revelador, respondí sentándome en un taburete junto a la encimera. Don Francisco es diferente a lo que pensaba. Mi padre asintió como si entendiera perfectamente. A veces las personas nos sorprenden cuando menos lo esperamos. Papá, dije después de un momento, creo que he tomado una decisión. Dejó la espátula a un lado y me miró con atención. Voy a darle otra oportunidad a mi matrimonio, continué, pero con condiciones. No volveré a la misma situación. Necesito que Alejandro demuestre con acciones que puede ser el hombre que prometió ser cuando nos casamos. Y necesito establecer límites claros con su familia. Mi padre sonrió, ese gesto cálido y sabio que siempre me reconfortaba. Me parece justo y valiente. De verdad, parte de mí siente que sería más valiente dejarlo todo y empezar de nuevo. La verdadera valentía no está en huir ni en quedarse, respondió volviendo a su tortilla. Está en elegir conscientemente tu camino, cualquiera que sea, y recorrerlo con dignidad. Dignidad, esa palabra había aparecido varias veces en los últimos días. Mi dignidad, la que había estado a punto de perder en el silencio y la resignación, la que ahora recuperaba, no por las disculpas recibidas o las promesas hechas, sino por mi propia determinación de no volver a ceder en lo fundamental. Esa noche llamé a Alejandro y le pedí que viniera al apartamento al día siguiente. Teníamos mucho de qué hablar, mucho que reconstruir si queríamos tener un futuro juntos. No sería fácil, y quizás no funcionara, pero por primera vez en mucho tiempo la decisión era realmente mía. Ya no era la nuera sumisa, la esposa complaciente, la extraña en su propia vida. Era María Rodríguez, diseñadora, hija de Antonio y Carmela, mujer por derecho propio, y cualquiera que quisiera formar parte de mi vida tendría que aceptarme como tal. Con mi acento andaluz, mi familia trabajadora, mis sueños y mi recién recuperada dignidad.